Estoy en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Dice así la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se les había llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron agua a beber, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Le respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Hicimos pues una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, la familia de David y de sus hombres. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, 36 horas de batalla. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Y así de los hijos como de las hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Diga conmigo: todo lo recuperó David. Es una historia interesante. A lo mejor desde nuestra cultura podemos coincidir con algunos aspectos o no. Entiéndase el contexto cultural que yo le estoy presentando en este escenario. Entienda que eran pequeños clanes
ejércitos nómadas que vivían de una tierra a otra. Algunos de ellos tenían ganados, otros eran terratenientes. Quiero ubicarlo en un contexto histórico, pero bíblico al fin, y con una intervención de Dios interesante. David y sus hombres se encontraban en una batalla, por lo que su familia, sus hijos, sus esposas, sus pertenencias, habían quedado en un determinado territorio. Y ahí aparece en la escena Amalek. Diga conmigo, Amalek. Amalek era un pueblo como tantos otros, oriundos de esa tierra. Pero Amalek era una tribu de gente sumamente perversa. Abraham pelea con Amalek muchísimos años antes. Moisés se enfrenta a Amalek. ¿Recuerda el episodio donde le tienen que levantar las manos a Moisés? Y cuando le levantaba las manos al pobre viejo, Israel prevalecía sobre Amalek. Y cuando el viejo se cansaba y bajaba las manos, perdían. ¿Se acuerda el episodio? Saúl se enfrenta a Amalek y perdona a lo mejor del ganado. ¿Cuántos recuerdan? Que por eso es desechado por Dios. En el libro de los jueces, Amalek también está peleando. Y era un ejército que parecía que nunca se terminaba e históricamente era un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Ahora David se encuentra entretenido en una batalla y aparece Amalek. Ahora quiero describirle por un momento quién era Amalek. El nombre Amalek significa el que lame. El que lame. Pero también Amalek significa en la lengua cananea el que ataca por atrás. ¿Qué significa? ¿Y por qué era tan despreciable este pueblo? Porque nunca atacaba de frente a frente como se enfrentaban los ejércitos antiguamente, sino que iba en la retaguardia. Porque ¿quiénes iban en la retaguardia de cualquier pueblo o de cualquier ejército? Los más débiles, los niños, las mujeres, los animales, los ancianos. Entonces Amalek tenía esa estrategia y esa característica. Nunca atacaba de frente, nunca se enfrentaba a los poderosos del ejército, sino que tenía la estrategia de ir por atrás. Entonces Amalek era por demás repudiable dentro de las confrontaciones de los ejércitos. El que ataca por atrás o el que ataca por la retaguardia. Ese es el significado del nombre. Es una tipología de Satanás. Porque Satanás, cuando ve que vos estás entretenido, mejor dicho, ocupado en alguna batalla de la vida, sigilosamente te va a atacar por la retaguardia, por donde vos menos te lo imaginás. ¿A cuánto les pasó esto en la vida cristiana? Vos estás ocupado en la batalla de la educación con tus hijos, vos estás ocupado en la batalla de la economía de cada día doméstica para poder llevar el pan a la mesa, el sustento, estás preocupado por el trabajo, estás preocupado por un montón de situaciones que hacen a la vida del ser humano, del individuo, y mientras vos estás librando esas batallas, que a todos nos toca librar una batalla, ¿verdad que sí? Satanás por detrás sigilosamente te planea, te planifica una estrategia y cuando te das cuenta te encontrás rodeado, te encontrás preso de sus artimañas y de sus maquinaciones. ¿Hay alguien ahí que le haya pasado esto alguna vez? Sí, pero ¿cómo no me di cuenta por dónde iba a venir el ataque? ¿Por dónde iba a venir la tentación? ¿Por dónde iba a venir la puñalada trapera? Hablando en los términos del Martín Fierro. Uno está entretenido con cosas de la vida que merecen la atención. Ahí se da cuenta usted cuán alerta y cuán sobrio tiene que estar velando el cristiano. Diga al de al lado, ¿vos estás velando en oración? Fue el consejo y las palabras del apóstol Pedro
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad que sí? David estaba ocupado, estaba peleando para defender su territorio, y cuando estaba en otra tierra con sus guerreros, con su ejército, las familias, los niños, los más débiles, fueron atacados por Amalec. Repudiable la actitud, sí, porque un ejército tenía condiciones, había códigos de guerra, a pesar de que eran pueblos bárbaros, había códigos, se enfrentaban, pero nunca podían hacer semejante barbaridad. Ahora yo quiero que usted lea conmigo, después de ver quién era Amalec, en el verso 2 y 3. Por favor, vuelva a leerlo conmigo. Dice, se habían llevado cautivas las mujeres, los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, gracias a Dios, sino que los habían llevado para seguir su camino. Es un pueblo que secuestraba gente para luego venderla y obtener el dinero del rescate. Verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que no estaban ni sus mujeres ni sus hijos. Usted sabe el disgusto que es para un padre de familia, para aquel que pesa la responsabilidad del hogar, para aquel que ha proyectado con sus hijos, con su esposa, ya que la familia es esa rol y esa institución sagrada que Dios ha puesto en la sociedad. Usted sabe, y aquellos que son papás o mamás pueden darse cuenta que lo único y lo más preciado que uno tiene en la vida es su entorno, sus afectos, su familia, y que de la noche a la mañana te arrebaten lo que más querés. Está dicho y está comprobado que nunca un padre está preparado para enterrar a los hijos. Sí, los hijos se preparan para enterrar a los padres. Usted imagínese el disgusto de esos hombres que vienen de defender su nación, de defender su patria, y para encontrarse con lo más preciado que tienen en su hogar, y resulta ser que el enemigo lo arrebató y les llevó todo. Si hubieran perdido sus vidas en la batalla, hubiera sido otra la historia, pero aquí habían salido contentos, victoriando el logro y el triunfo de la lucha para llegar a sus hogares y no encontrar ni su esposa ni sus hijos. Cuando se llevan todo en la vida, cuando el enemigo te roba lo que más querés, llámese salud, llámese matrimonio, relaciones. Cuando el diablo te arrebata a tus hijos detrás de los vicios, de los excesos, o detrás de caprichos en la inexperiencia de la vida y decisiones alocadas que toman. Un padre raya con la locura al no poder encontrar la vuelta y la solución. David y sus hombres estaban realmente escandalizados. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Atravesó alguna vez este momento? Que uno llora y llora y trata de elaborar el duelo de las pérdidas. Y uno quiere hasta esconderse para que los demás no vean y no quedar expuesto al escrutinio público de que uno está lamentando sus miserias, pero parece ser que el llanto es algo que Dios ha permitido en el hombre para que el hombre pueda echar un cable a tierra, hacer una catarsis, un desahogo. El Salmo 84 dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. El Talmud judío hace una metáfora del Salmo 84 cuando David dice que lloró tanto, 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 que sus lágrimas hicieron un pozo en la tierra para que luego los sedientos y los desconsolados vinieran a beber de allí. Hermosa metáfora.
la interpretación es que lo que vos hoy llorás, lo que vos hoy lamentás, las lágrimas que derramás, van a ser un capital de experiencia espiritual o emotiva para poder ayudar a otros que estén pasando la misma situación. Hay veces has llorado situaciones y pérdidas y no les has encontrado las razones o los por qué sucedió lo que sucedió. Pero en la vida, por alguna razón, te encontraste con alguien que está en la misma situación, padeciendo, y eso te da un grado y una jerarquía de experiencia para decirle, yo pasé por lo mismo. Y qué consuelo es encontrarte a alguien en la vida que te diga, mira, yo pasé la misma situación que vos, te puedo entender, te puedo consolar y te puedo decir que de esto vas a salir también como yo. David lloró tanto que no le quedaron fuerzas. Se desahogaron. Pero como si esto fuera poco, David era el jefe del ejército, David era el rey. Él también estaba afectado igual que los demás hombres. Pero dice la Biblia, en el verso 6, y David se angustió mucho. No solo ya por las pérdidas que él también había sufrido en carne propia, sino porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo lo que estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Es como que encima de estar embargado con el dolor, tenía que cargar las tintas de la culpa y de las frustraciones y del dolor de los demás. Seguramente le habrán dicho, vos nos llevaste a la batalla y por llevarnos a la batalla descuidamos nuestras familias. David estaba embargado por sus hijos, por sus esposas y ahora cargaba la responsabilidad que pesaba también de las pérdidas de su ejército. El ejército dijo, vamos a matarlo a este, porque por su culpa estamos como estamos. ¿Te ha pasado? De tener que pagar los platos rotos encima de también ser el afectado dentro de una situación. Y te ves como responsable directo, como partícipe necesario por el solo hecho de ser conductor, de tener el grado de responsabilidad. Pero hay algo interesante que yo encuentro en el texto que me sirve como experiencia de vida. Hablaron de apedrearlo. Verso 6 dice, David se angustió mucho, pero la última parte dice, mas David se fortaleció en Jehová. Por favor, repita conmigo esta frase, mas David. Quiero que ahí ponga su nombre. Mas Guillermo se fortaleció en Jehová su Dios. A ver, los demás no encontraron en quién fortalecerse. Hablaban de apedrearlo a David, ¿verdad? Porque uno cuando está cargado de bronca, de resentimiento, de odio y de la impotencia y de la inoperancia de poder hacer algo y busca responsables, David dijo, yo no voy a buscar responsables, yo me voy a fortalecer en Dios. En otras palabras, ¿sabe qué hizo David? Lloró hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Está mal llorar? No. Es el desahogo, es la catarsis. Es lo único que podemos hacer hay veces, llorar. Pero David dijo, basta. Le puso un límite a la crisis. David podría haber tomado otro rol de victimizarse. Y decir, muchachos, ¿y yo qué tengo que decir? Que perdí a mi esposa, que perdí a mis hijos, que soy un perjudicado igual que ustedes. Sin embargo, David dijo, no, basta. Basta del llanto. Basta de lamentar las pérdidas. Le puso fin a la crisis. Y eso es lo que nosotros hay veces tenemos que hacer. No podemos andar en la vida mendigando consuelo.
No podemos estar en la vida emparchando nuestras miserias. Hay un momento determinado donde nos tenemos que plantar ante la circunstancia y decir, basta, yo le pongo límite a esto. Esto no me va a terminar mis años, esto no me va a robar la felicidad, esto no va a embargar mi juventud. Hasta aquí llegó. Él o yo. Le puso límite, le puso fin. Hermano querido, basta. Hay un momento donde vos te tenés que plantar. David se plantó y en el Salmo 42, él mismo se habló, él mismo se estimuló y él mismo se dijo, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hermanos queridos, tenés que hacer una autoevaluación, un revalúo de tus sentimientos, de cómo está tu condición emocional, anímica, y decir, basta. Yo pongo el límite. Dios me ha dado la facultad y el ejercicio de mi voluntad para detener las cosas que son nocivas y negativas para mi vida. Hay veces es más fácil tomar el rol de la victimización, de la conmiseración y decir, ay, pobre de mí, cómo estoy sufriendo por esto. Llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, basta. Y este es mi punto, ponerle límite a lo que me hace mal. Porque sos el único que tiene el poder de decisión. Alguien dijo que hay dos palabras muy poderosas en la vida. Una palabra es sí y otra palabra es no. Son dos palabras poderosas. Y son dos palabras que crean realidades. ¿Permito o no permito? Note usted esta simetría espectacular. David se fortaleció en Jehová. Y dijo, bueno, pongo límite, pero algo tengo que hacer. Y le dijo a Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. ¿Qué era el efod? Era una suerte de bolsa en donde se encontraban dos piedras, Urín y Tumín, se llamaban así las piedras. Significa luces y resplandores. Cuando un hombre de Dios, un profeta o un sacerdote tenía que consultar a Dios y no había una voz profética que le dijera hace esto o hace aquello, ellos agarraban las piedras y de acuerdo al cambio de color de piedras, porque eran piedras preciosas que cambiaban de color, entendían una respuesta afirmativa de Dios o una respuesta negativa. Así que traen el efod, están las piedras allí y se debían hacer, preguntas muy concretas, muy puntuales. Entonces David llama al hijo del sacerdote y le dice, tráeme que quiero consultar a Dios. Verso 8. David consultó a Jehová diciendo, note las preguntas muy puntuales, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Quiénes eran los merodeadores? Los que habían robado los hijos, las esposas. David decía, Dios, ¿vale la pena que vaya a buscarlos? ¿Vale la pena? ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué le dice la respuesta? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero había que seguirlos. Primero, David lloró hasta que no le quedó fuerzas. Segundo, David se fortaleció en Jehová. Tercero, David consultó. Decía el de al lado, te están hablando. Porque a veces nosotros tomamos decisiones que luego nos tenemos que hacer cargo. Decía el de al lado, sos adulto. No culpes a otro por las decisiones que tomás. No culpes a la vida, no culpes a la política, a lo social, no lo culpes al pastor. ¿Sabe todas las culpas que a veces tengo yo encima? Y yo dije, pero yo no dije nada. Yo nunca dije eso. Vuelvo al punto 8.
al versículo 8. David consultó a Jehová. Si vos te mandás desbocadamente en una decisión y no considerás a Dios, entonces luego cuando vengan las situaciones, las pérdidas, las consecuencias de las malas decisiones, no culpes a nadie. Sos vos el responsable directo. Me gusta porque está muy claro, David consultó a Dios. Si Dios le decía no vayas, está todo perdido. David hubiera tenido un plan B seguramente, se hubiera lambido sus propias heridas, se hubiera soportado el dolor. Pero en este caso él consultó, le preguntó a Dios. Y es eso, hermanos queridos, no te estoy diciendo que tengas que andar como hoy, esa moda que está en las iglesias, de ir detrás de los profetas, a ver qué me va a decir Dios, a ver qué tiene de nuevo para mí. Esto no es el horóscopo, no es el oráculo, esto no es el adivino. Tenés este libro precioso para consultar y para conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Esto es lo que te va a guiar en el camino. Esta es la respuesta de Dios. Esta es la palabra de Dios escrita. Es la brújula del viajero. Es el mejor oráculo que nosotros podamos seguir. Es la bitácora sagrada que tiene las verdades para llegar a un buen puerto. David consultó a Jehová. Y hoy tenemos centenares y miles de cristianos en frustraciones, en fracasos, viviendo vidas equivocadas, viviendo vidas prestadas, estando con personas que no es la voluntad de Dios, teniendo matrimonios disfuncionales por malas elecciones. Tenemos creyentes que están atados a las deudas, tenemos personas que están siendo embargadas por malas decisiones. David consultó a Jehová. Bien haríamos, hermanos queridos, en subrayar, y solamente de esta expresión me podría hacer un mensaje en esta mañana. Consultás a Dios todos los aspectos de tu vida, te tomás tiempo para la oración, te tomás tiempo para verificar en la palabra que tu realidad pueda condecir con la voluntad del cielo. Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es más, cuando Jesús fue a morir a la cruz del Calvario, en el huerto de Getsemaní, se debate una de las decisiones más importantes y más trascendentes para la humanidad. Él le dijo al Padre, Padre, si quieres pase de mí esta copa, este trago amargo de la muerte, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad? Morir, pero salvarnos. Yo creo que consultarle a Dios es el punto de partida para una vida de éxito, de logros, de bendición, de victoria. Consultarle a Dios por tus hijos. Chicos, consúltenle a Dios por una novia. Chicas, consulten a Dios por un novio. Dejemos de llevar desprolijamente el Evangelio. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. David consultó a Jehová. Y Dios le dijo, ve, persigue, porque los rescatarás. Esto le devolvió el ánimo a David. Otro detalle interesante que no quiero dejar pasar es que la crisis a algunas personas las aplasta. Pero la crisis, la misma crisis, a otra persona las potencia. Te saca la fuerza que no tenés para seguir avanzando. Te genera adrenalina para decir, no, yo con esto no me voy a quedar. Yo con esto no me voy a conformar, voy a ir por más. Se me cierran todas las puertas, voy a seguir golpeando hasta que alguna se me va a abrir. No, algunos que en la primera negativa de la vida, en la primera de cambio, cuando las cosas no funcionan, desisten y abandonan. Otros, parece que cuanto más las cosas se empeoran, más insisten y más testarudos en el buen sentido, siguen intentando. David es este tipo de personas. ¿Por qué? Porque él tenía pérdidas, sí. ¿Pero qué le dijo a la crisis?
hasta acá llegaste. Basta. Hasta acá me tuviste de rehén y de víctima. Ahora yo voy a decidir lo que hago con mis sentimientos y con mis decisiones. Entonces David se fortalece en Dios, consulta a Dios. Y fíjate que la misma crisis que a los otros los tenía resentidos a punto de buscar culpables y querer apedrear a David lo potencia. Y él dice, no, me levanto, consulto y avanzo. Pero resulta ser que en ese avanzar, Dios le da una estrategia. En el camino Dios le da la estrategia, no antes. Van tras estos que se habían llevado cautivas a su familia. David dijo, voy a pelear por lo que quiero. Voy a pelear por lo que me pertenece. Voy a pelear por lo que quiero. Voy a pelear por lo que me pertenece. No. Acá hay gente que no pelea por lo que le pertenece. Aquí hay gente que no está peleando por lo que quiere. Está muy cómoda, está conforme. Se resignó. Decía al lado, no te resignes, no te conformes, no te quedes. La Biblia está enseñando otra cosa. ¿Perdiste algo? Anda a buscarlo. Ay, se me perdió. Y en la marcha Dios le da una estrategia. Fíjate que ellos van a buscar lo que le pertenece. Pelean por lo que quieren. Y dice que llegan a un lugar, verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron. Verso 11. Hallaron en el campo a un hombre egipcio. Encontraron uno tirado. Y como David tenía un corazón, por algo Jesús viene de la descendencia de David. Y por algo David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Encontró uno tirado, ¿y qué hizo? Lo levantó. Él iba a buscar a su esposa, a sus hijos, estaban embargados. Podría haber dicho, ¿qué me importa ese miserable? Y seguía. Pero no, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Encontraron uno tirado. Se lo trajeron a David, le dieron pan, comió, le dieron agua, bebió, le dieron un pedazo de masa, a ver si revivimos a este. Y dice que luego que comió, volvió en él el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua 3 días y 3 noches, deshidratado. Y David le dijo, ¿quién eres tú? ¿Había sido este sinvergüenza que había estado con nosotros? Con la diferencia que este no era un guerrero, era un esclavo. Y como se había enfermado, su amo, ¿qué hizo? Morite. Si era un esclavo. Resulta ser que este esclavo que desecharon fue la perla que a David le ayudó como orientarse hacia donde estaba toda su gente cautiva. Dele el más de comer, pienso que le habrá dicho. El joven le dijo, no me mates, pero yo estuve en esa incursión, yo fui responsable también de esas pérdidas, pero te voy a llevar al campamento de ese ejército que robó tu familia y la de tus hombres. Yo encuentro una enseñanza en esto. Hay veces cuando nosotros tomamos una decisión por Dios, las cosas no se nos revelan, como dije el domingo pasado, en toda su forma. Hay veces no podemos entender la voluntad de Dios o por qué las cosas pasan. Pero mientras uno va marchando, es como que Dios nos va dando niveles de revelación y nos va diciendo, esto era así. Dios no deja cabos sueltos. Dios, a medida que uno va avanzando en la vida cristiana, te va mostrando nuevas páginas de su voluntad, te va revelando nuevos aspectos de su dimensión y donde te quiere llevar. Hay gente que quiere tener ya toda la hoja de ruta completa, hay gente que ya quiere saber cómo va a terminar la escena. Deja que Dios sea el que te guíe, deja que Dios te vaya poniendo personas en el camino, déjalo a Dios que te sorprenda, déjalo a Dios que te cree esa expectativa en donde Él se va a glorificar. David hubiera agarrado para cualquier otro lado, pero Dios dijo no, vení por acá porque ahí hay un hombre tirado y Él te va a llevar.
y lo llevó. Pero ahora sí quiero que lea conmigo el verso 9 y 10. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Note usted dos frases. Verso 9, se quedaron algunos. Verso 10, que cansados no pudieron. Porque siempre en una familia, o en una iglesia, en una congregación, hay gente valiente. Hay gente que por experiencia de vida tiene más espalda que otros para soportar crisis, infortunios, pérdidas. Hay gente que tiene capacidades, y no estoy discriminando ni estoy haciendo una diferencia, es una cuestión de semántica lo que estoy diciendo. Hay gente que por ahí se cansa más rápido que otros, hay gente que soporta menos las pruebas que otros. Y en el ejército David tenía algunos que eran más fuertes, más experimentados, con otra contextura física, intelectual, con otra capacidad de soporte. Y se quedaron. Y no pudieron avanzar. Quiero que tenga eso ahí. Por fin, verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. Y asimismo libertó David a sus mujeres, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos y de las hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David, porque David había consultado, porque David se manejó en la voluntad de Dios, y porque todo lo que él había perdido, que era de su pertenencia, valga la redundancia, Dios quiere que recuperemos todo lo que perdemos o que la vida nos roba, lo que el enemigo nos hurta, nos ultraja, nos perjudica. Yo creo esta palabra para este día. Creo que hay gente aquí que ha perdido cosas, que ha perdido afectos, que ha perdido amistades, que ha perdido relaciones, que ha perdido economía, que ha perdido sueños, que ha perdido las ganas de vivir. Tómese de esta palabra, todo lo voy a recuperar. Pero todo, dice, ni cosa grande, cosa chica, todo lo recuperó. San Juan 10:10 dice, el diablo no vino sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como David recuperó todo, siga leyendo conmigo ahora. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. ¿Qué hizo David? No solamente recuperó lo que le pertenecía, sino que le cortó la cabeza a Amalek, al que ataca por atrás, al que ataca por la retaguardia, y le sacó todo lo que Amalek tenía. Vale decir que vas a recuperar lo que perdiste y también lo que al diablo le quede de otros. Pero mire lo que dice. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, ¿se acuerdan? Y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Pero siempre tenemos este grupete, mire. Entonces todos los malos y perversos de los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino que cada uno se vaya con su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Y David dijo, no hagáis eso. ¿Cómo dijo David? Hermanos míos, todo lo que nos ha dado Dios
quien nos ha guardado y nos ha entregado en la mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Quiero hacer una aplicación del texto. A lo mejor vos no sos de los que se eximen en las cosas de Dios. A lo mejor vos sos de aquellos que siempre están con un perfil bajo. A lo mejor te parece a vos, no a Dios, a vos, de que los demás siempre te llevan la ventaja, de que los demás siempre son promocionados antes que vos, de que los demás alcanzan triunfos y victorias que vos no alcanzás. Quiero decirte que a veces la vida a uno nos juega una pasada y a otros otra. A vos siempre te cae la suerte de quedarte relegado en el camino, de ir detrás porque te falta la estructura, porque no tenés el mismo soporte que los demás. Quiero decirte que hay veces vos, cansado por el peso, por el agobio, no podés salir a la batalla, no podés librar como libran otros de la oración, no podés alcanzar los mismos beneficios porque la vida te ha privado de determinadas virtudes. Sin embargo, Dios dice a aquellos que pelean, pero a aquellos que tampoco pueden pelear porque por alguna razón están cansados y no lograron perseguir al enemigo, a ellos también los voy a bendecir. En Dios nadie pierde, en Dios todos ganamos. Aquellos que podamos tener capacidades, virtudes, dones, privilegios, fortalezas especiales de Dios. Pero aquellos que se subestiman a sí mismos, aquellos que están en un rango de inferioridad, ya sea por la edad, ya sea por la salud, ya sea porque la vida los ha privado, como dije hace un momento, en Dios todos somos bendecidos. En Dios todos vamos a tener las mismas oportunidades. Algunos tendremos que soportar los azotes que otros no pueden soportar, pero Dios a la hora de premiar nos va a premiar a todos juntos por igual. Dios dice, el botín lo reparto para los que fueron y para los que se quedaron también. Porque no es que se quedaron caprichosamente, no les dio la fuerza, no les dio la capacidad, tuvieron temor. Hermanos queridos, para nadie es fácil la vida. Simplemente que algunos la sortean de una forma y otros de otra. La iglesia vive esta experiencia. Todos perseguimos al mismo enemigo. Todos perseguimos las mismas conquistas. Hay quienes caen más rápido. Hay quienes avanzan con más fortaleza. Pero Dios a la hora de dar sus bendiciones, su paz, su recompensa, dicen, se los voy a dar a los que fueron, pero también a los que se quedaron. Por último, para cerrar, ¿qué corazón que tenía David? Verso 26. Cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá. Entiéndase el botín como la recompensa. Sus amigos, los ancianos de Judá, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. David es esos que cuando va de compra, ¿vio? Va con la intención de comprarse algo él. Pero dice, ay, qué lindo este para fulano, y lo compra. Ay, cómo le gusta este que lo anda buscando hace rato, deme ese también. Esas personas que vienen siempre con regalos para todo, y vos no te compraste nada, y no, a la final no encontré lo que me gustaba, pero traje para todos. ¿Conoce gente así? Erika es así a veces. Pero te fuiste a comprar un par de zapatos. Sí, pero vi esta zapatilla en oferta y se la traje a este. Vi estos zapatos que le gustaban. Y la tarjeta parece la de Galicia. Me hace falta un saco. David era de esa gente. A ver, ¿él había recuperado a su esposa y sus hijos? Sí. ¿Los que no habían ido a la batalla recibieron?
Sí, pero cuando Dios bendice, bendice tan grande que hay para todos. Entonces David dijo, tengo amigos, los ancianos de Judá, para ellos también un presente. Aunque no fueron, no importa. Vamos a bendecirlo. Y miren lo que pasa. He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmón, en Racal, en las ciudades de, verso 30, en Orma, Corazán, en Atac, en Hebrón. ¿Repartió en todos los lugares? ¿Por qué repartió en todos los lugares? De lo que él había recuperado de Dios. En todos los lugares donde David había estado con sus... David era de esas personas que no se olvidan los favores. Aquel cuando estuve mal me dio una mano. Aquel me hospedó. Aquel me cuidó las criaturas cuando tuve que salir de emergencia. Aquel una vez me prestó una herramienta. Aquella persona me llevó a la iglesia. Aquel hermano, y a este, y a aquel, y al otro. En todos los lugares donde David había estado con sus hombres, a todos los premió, porque cuando Dios lo bendijo, él abrió su mano y bendijo a todo el mundo. Les dio a todos esto, no les iba a dar a los que se quedaron cansados, que iban con él. En otras palabras, ¿sabes qué puse en mi punto aquí en la Biblia? Saldó cuentas viejas. Todo le debemos algo a alguien, ¿o no? Mirá de al lado y decirle, vos tenés unos saldos pendientes por ahí seguro. Yo tengo mucha gente que me ha bendecido a lo largo de la vida cristiana. Si yo tuviera que repartir un botín, ¿sabe qué? Haría cola. Si he logrado cosas, y si hoy estoy acá predicando, yo le debo muchas cosas a mucha gente que me ha bendecido en el camino. ¿Usted? ¿Cómo llegó acá? ¿Por qué está hoy donde está? Porque hay mucha gente que Dios involucró en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. ¿Sabe cuánta gente Dios involucra para bendecir a una sola persona? Dios hace todo un juego en el que terminás siendo el beneficiario. Siempre alguien contribuyó a que hoy estés donde estés y cómo estás. Porque así como en tu vida llegan muchas personas, muchas veces para afligirte, para arruinarte, para traerte problemas, también Dios ha traído mucha gente a tu vida para bendecirte y para colocarte en el lugar donde estás. David dijo, voy a bendecir a todos los que me bendijeron. Todos sus amigos salieron premiados. Así que lo que resultó ser llanto, controversia, dolor, pérdida, el hecho de ponerle fin a la crisis y decirle hasta acá sufro. El hecho de potenciar su carácter y no quedarse bajo el derrotero de la prueba, se levantó. Consultó a Dios, se puso en marcha y recuperó lo que había perdido. Pregunto en esta mañana para redondear mi devocional, porque esto es un devocional personal mío. ¿Hay cosas que perdiste? Seguramente. Bueno, hoy tenés que ir por eso. Basta de llorar. Dígale al lado, basta de llorar. Lloré hasta que se me terminaron las fuerzas. A partir de ahora tomo otra dirección. A partir de ahora consulto a Dios si tengo que ir tras esto y si Dios me da voy por eso. Y Dios me dará la victoria. Y cuando venga bendecido, ¿qué tengo que hacer? Saldar cuentas viejas. Y si alguien no me pudo ayudar y estar a mi lado, no importa. Él también va a ser bendecido. Porque Dios no hace acepción de personas.